Antes quiero hacerles una pregunta. ¿La hemoglobina es un ácido? ¿Sí o no? Sí. Te las hubiera hecho acá para saber tu porcentaje de respuesta. La hemoglobina es un ácido. Sí. Los ácidos, por definición, generan protones. Y entonces tenemos una forma donde escribimos HB, que se disocia en el protón, más la hemoglobina sin ese protón. Entonces es un ácido, pero débil. Y los ácidos débiles son muy importantes en nuestro cuerpo para muchas cosas. Entre ellos, amortiguar los cambios del pH. ¿Cuál es la función de un amortiguador de un carro? ¿Cuántos conocen Real del 14? San Luis Potosí. Muy bonito. Un pueblo mágico metido ahí en la sierra. Llega mucho turista. Hay una zona ahí donde fuman peyote. ¿Saben qué es el peyote? Los nativos de por ahí. Bueno, la cosa es que para llegar a ese lugar hay un camino empedrado. Y cuando tú vas, pues el carro va brincando. Si no tienes buenos amortiguadores, el brinco que hace el auto es grande. Pero cuando hay un buen amortiguador, ¿qué pasa con el brinco? Disminuye. Es más pequeño, ¿verdad? O sea, un amortiguador evita cambios Significativos. grandes. No es que no va a haber cambios, pero los cambios van a ser menores. En nuestro cuerpo tenemos diversos sistemas amortiguadores que evitan que el pH suba mucho o baje mucho. Evitar los grandes cambios. Y generalmente escribimos los componentes de una reacción. Ya saben que este sería el ácido y este sería la base conjugada. Me faltó ahí un signo negativo. La base conjugada. Entonces, voy a poner el sistema que es más abundante en nuestro cuerpo, en el líquido extracelular específicamente, que está compuesto de bicarbonato. Y Lo escribimos al lado izquierdo, después carbónico. una diagonal, ácido Carbónico. carbónico. Bicarbonato, ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil, igual que la hemoglobina, se disocia en protones más bicarbonato, que es su base conjugada. Entonces, yo estaba pensando cómo hacerle, a ver si alguien me ayuda a hacer una animación en la computadora para que puedan captar el concepto de amortiguación, el concepto de titulación, que nada tiene que ver con obtener su diploma aquí, porque esta semana van a hacer titulación del pH, pero no es que les van a dar el título ya. Ahí tengo el manual de laboratorio. Entonces, miren, se lo van a tener que imaginar porque eso sí lleva tiempo hacer una animación, pero voy a poner aquí una situación donde haya muchos, o si alguien tiene un video, compártalo y ya nos ahorramos muchas cosas. Una situación donde hay un exceso de protones, o sea, ¿cómo estaría el pH? Bajo. Bajo. Hablamos de acidosis. A propósito, los puse de este lado, porque de estos dos componentes que siempre andan en pareja, son una pareja, bien pareja, porque se echan la mano uno al otro. Entonces, van a empezar a ser captados. Hagan de cuenta que se mueven hacia allá, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con los protones?
los hacemos desaparecer, ¿y dónde se van a incorporar? O sea, los va a captar el bicarbonato, pero ¿de qué se va a transformar el bicarbonato? Si le damos para acá la reversa, entonces va a ser ácido carbónico. Entonces, este que ya se movió, este también, y este los hacemos desaparecer. Bueno, y este también, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el pH que era, digamos, vamos a poner un valor? Si no estuviera el amortiguador, el pH hubiera sido 7. Mucho protón, todos los que borré, mucho protón. Pero gracias a que hay un amortiguador, el pH no bajó tanto y vamos a ponerle 7.20. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El ácido carbónico va a aumentar porque se va a estar transformando bicarbonato más protones en ácido carbónico. ¿Okay? ¿Y el bicarbonato? Pues disminuye. Ahora, ¿qué pasa en una situación, ahora me voy de este lado, donde tenemos un déficit de protones? ¿Cuál de los dos, de la pareja, que es muy pareja, va a actuar? ¿La base o el ácido? El ácido. Entonces va a empezar a liberar de aquí los protones y entonces aparecen en el medio, porque recuerden, en este lado teníamos una situación donde hacía falta protones, un déficit de protones, alcalosis. Vamos a decir que aquí el pH de este lado, si no estuviera eso, tendríamos un pH de 7 a 60, muy alto. Gracias a que el ácido carbónico libera un poco de protones, el pH no se va tan arriba, sino que, digamos, 7.50. Estoy inventándome los números. Entonces, si alguien me ayuda a hacer así como una animación, que el bicarbonato se coma los protones y que este los libere en las dos situaciones, acidosis y alcalosis. Evitamos que el pH se vaya o muy abajo o muy arriba. ¿Está claro? Ahora, mañana van a hablar de... ¿Mañana? ¿Cuándo tiene el laboratorio? Miércoles. Miércoles. Van a hablar de la titulación. Miren, este asunto de las gráficas. A ver, voy a poner dos gráficas. Siempre es X y Y, ¿verdad? X y Y. ¿Cuál es la variable independiente? Siempre la ponemos en el eje X. X. Y la dependiente en el Y. O sea, los cambios que hay aquí se van a reflejar en esto, ¿verdad? X y Y. Pero he visto en el tema de titulación, ahora les explico qué es, que las gráficas pueden estar con la variable independiente aquí, como es lo esperado, o acá. Voy a poner la variable independiente como agregar álcali. Agregar álcali. O sea, una base, ¿verdad? Pero en este caso es fuerte. Una base fuerte. ¿Qué es la base fuerte? No, la base fuerte atrapa. Sí. Las bases, la definición de base es lo contrario de un ácido, ¿verdad? Mientras que el ácido libera, ¿qué hace la base? Acepta. Atrapa. Okay. Pero siendo fuerte atrapa mucho. Okay. ¿Qué esperaríamos que pase con el pH? Vamos a poner aquí el pH. Si agregamos un álcali. ¿Cuál sería lo esperado? Si agrego más álcali, ¿qué va a pasar con el pH?
A ver. Sube. pH bajo, pH alto. ¿Dónde está alcalino? ¿Arriba o abajo? Arriba. Entonces, entre más alcalí, así, ¿verdad? Eso es lo que esperaríamos. Pero existe un punto, lo voy a poner aquí más o menos a la mitad, ¿sí? Donde, gracias a eso que está ahí, el pH no sube mucho. Si agrego, a partir de aquí, lo esperado es subir. Si disminuyo, a partir de aquí, lo esperado es que baje, ¿verdad? Pero gracias a la amortiguación, las curvas de titulación se ven más o menos así. O sea, en esta parte, no importa si tú le agregas álcali o si le quitas álcali, el pH, ¿qué pasa? Se mantiene. Más o menos estable. La verdad es que estoy exagerando porque no es una línea, ¿eh? Sigue siendo algo así, pero aquí le puse para que quede bien claro. Eso es titulación. Agrego para mantener un pH estable. Y lo van a hacer ustedes, dice aquí la práctica, con el ácido bórico y el, práctica 2, ¿verdad? La que van a hacer esta semana. ¿Todos tienen su manual? Sí. La van a hacer con el, ¿dónde está? Ácido bórico, con el ácido bórico, borato y ácido bórico. Bueno, por ahí está. Eso es lo que van a hacer. Entonces, algunos libros tienen al revés las cosas, tienen pH aquí y tienen álcali acá. Entonces, la gráfica ya no se ve así. ¿Cómo se vería? ¿Como así? No, al revés, ¿no? ¿Más o menos? O sea, la idea es que el pH en cierto rango, ahora lo voy a exagerar, aquí no se mueva. Es esto nada más que como que lo ves así. La que ustedes pueden interpretar mejor, yo personalmente prefiero esta, porque lo que estás cambiando es la concentración de álcali y ver qué es lo que pasa con el pH. Okay. Bueno, dejamos el tema de pH porque entramos con los aminoácidos. Aminoácidos. Ayúdenme aquí que no se me apague la compu porque si no hay que reiniciar, ya saben. Capítulo 4. ¿Qué capítulo es del libro? 3. Estamos atrasados un poquito, pero no importa. Es mejor ir al paso y entender bien cosas que son fundamentales y no andar corriendo y no entender nada. Entonces, en lo que enciende aquí, se reconecta, díganme, ¿qué saben de los aminoácidos? Hola. Que forman cadenas polipéptidas. Ahora, hazme un favor, mira. Aquí la secretaria sobre la mesa que tiene un mantel azul. Hay unas herramientas. Perdón. Son herramientas. Que forman cadenas polipéptidas. La mesa, mantel azul. Perdón. Dale. Que forman cadenas polipéptidas. Forman cadenas polipeptídicas. Muy bien. ¿Qué más? Que bueno, tiene muchas funciones, pero una de ellas Como es que proteínas. van a ser como hormonas que transmiten señales desde un grupo de células a otro. Y también que va a haber una estructura primaria, como que va a decir, aunque tu aminoácido haces eso, como que va a señalizar como cada uno de ellos, va a determinar la forma en que se puede plegar y la interacción con las otras moléculas. Excelente, sí.
La estructura tiene que ver mucho con la función y es justamente ahorita lo que le pedí a su compañero que me trajera unas cosas que olvidé en la oficina. Pero miren, generalmente ¿con qué asociamos la proteína? A ver, ustedes que están jóvenes, ¿con qué se asocia la proteína? Fuerza. Con el gym, ¿verdad? Sí. Y andan tomando suplementos de aminoácidos y proteínas. A ver. Pensamos que la proteína nada más tiene que ver con músculo, pero en realidad, como dijo su compañera, tiene una gran cantidad de funciones. Las proteínas son las moléculas que tienen mayor diversidad funcional en nuestro cuerpo, hacen de todo. Y la proteína, que está compuesta por aminoácidos, ayúdame aquí, tiene que ver con un concepto muy importante. Miren, estas pinzas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Pinzas perras, porque te agarran. Pinzas perras, ok. Estas son tijeras. ¿Cómo se llaman? Tijeras. Ándale, tú sí sabes de jardinería y todo, mira. Para podar. Muy bien. Estas pinzas, Perica. Perica. llave inglesa o de perico, ¿verdad? Muy bien. Estas Pinza. Para cortar alambre, ¿no? pinzas. Corta uña. Destornillador plano. Y también es plano. Una llave. Llave, ¿para qué es? Por ejemplo, el tanque de gas, ¿verdad? Y Gracias. Miren, ¿por qué cada uno tiene diferente forma? Aunque tienen cosas en común. ¿Por qué? Cada uno tiene diferentes. Eso es muy importante. Nosotros no vemos a las moléculas así como vemos esto, pero cada molécula tiene una estructura que va a determinar su función. Qué padre sería que pudiéramos ver todo y ver cómo un aminoácido es diferente al otro, y cómo un polipéptido es diferente al otro, y una proteína y todo, y las enzimas, etc. Y entonces, ahora entiendo por qué los grupos polares, y etcétera. Es exactamente, el concepto es muy importante, jóvenes. La estructura dicta la función. Si ustedes no entienden la estructura, va a ser más difícil entender la función. Es como en un carro, o sea, ¿por qué cada componente del carro tiene esa forma? Pues porque está hecho para algo. Entonces, los aminoácidos están presentes en las proteínas y en los polipéptidos, pero también están libres. Y tanto los aminoácidos libres como los polipéptidos o péptidos tienen muy diversas funciones, más allá de las funciones de las proteínas. Hay aminoácidos que sirven como neurotransmisores, otros como precursores de hormonas. Por ejemplo, la hormona que se produce en la glándula tiroides, hay 3 hormonas, pero 2 de ellas tienen yodo. ¿Cómo se llaman? Tiroxina y, o sea, más fácil, T3 y T4. ¿Okay? T3 y T4. Entonces, vienen de un aminoácido. Entonces, hay que conocer a fondo el tema de los aminoácidos. ¿Qué pasó aquí? ¿Otra vez seguimos? Decisiva, hermosa, mi gato murió. Se atora demasiado. Ok. Las proteínas están constituidas por 20 diferentes aminoácidos. 20 diferentes aminoácidos. ¿20? Sí. No leyeron.
En Marcos decía 20. Usted dijo con sus dedos. Más adelante del capítulo dice 21. Porque hay un aminoácido ¿La glicina? que se descubrió cuando yo comencé a llevar bioquímica. ¿En serio? No, bueno, ni sabíamos. Qué privilegio. Eso fue años después. Muchas veces no te das cuenta inmediatamente de los descubrimientos. La selenocisteína. Es el aminoácido 21. Ahorita voy a hablar de él. Pero bueno, 20 diferentes aminoácidos, todos codificados. La información genética, no vamos a hablar del tema de genética, pero hay tripletes de nucleótidos. Y finalmente nos da la síntesis de 20 diferentes aminoácidos. Y estos se van incorporando. El flujo de información genética, ya saben, el DNA le pasa la información al RNA y el RNA lo traduce a proteína. Entonces, cada aminoácido está sintetizado por la información contenida en material genético. Y estos 20 aminoácidos, pues, bueno, realmente hay más de 300 aminoácidos en la naturaleza. Y algunos buenos y otros malos, incluso. ¿Sí? Pero hablamos ahora de los aminoácidos de las proteínas. Olvídense de los demás aminoácidos. Okay. Tienen una estructura común a todos. Porque en primer lugar deben saber que hay un carbono, que es el carbono, digamos, sobre el que se empieza a construir todo. ¿Cómo se llama ese carbono? Allá atrás. ¿Cómo se llama ese carbono? Carbono alfa. ¿Sí? Carbono alfa. Ahí está. Treviño, ¿lo alcanzas a ver? En el centro. A partir de ahí podemos tener beta, gamma, delta, etcétera, ¿no? Todo el alfabeto. Bueno, no sé si alcanza todo. Pero ese carbono tiene una característica que tiene sustituyentes que si son diferentes, hablamos de un carbono quiral, ¿verdad? O asimétrico, olvídense la palabra. ¿Cuántos sustituyentes tenemos ahí? 4. El primero que está en rojo, ¿cómo se llama? Grupo carboxilo. Es uno de los grupos funcionales de los que hemos venido hablando desde la primera clase, es el grupo carboxilo. Y es un ácido, se comporta como un ácido. Bueno, eso de ácido y base ya saben que es relativo ahí. Pero ahí como está en su forma que le dicen carboxilato. Ese signo negativo podría estar como un protón, como un hidrógeno, perdón, y entonces carboxilo o carboxilato. Miren, vamos a decirle grupo carboxilo y punto. El otro grupo, ¿cómo se llama? Amino. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Pues porque tiene al menos 2 grupos funcionales, que son el amino y el ácido. El carboxilo es el ácido. El tercer sustituyente ahí, el hidrógeno. Y el cuarto es algo que es muy importante. R. Cadena lateral, grupo R. ¿Por qué es tan importante? Díganme. Así como tuvimos aquí, ¿verdad? En unas, vamos a poner las más parecidas, pues tienen partes que son parecidas. El mango es igual acá, pero la cabecita de estas 3 es diferente. Lo que distingue a un aminoácido de otro, ¿qué es? Ay, perdón, no les vaya a pegar. ¿Qué es lo que distingue a un aminoácido de otro? Sí, su propiedad química, pero ¿quién de estos 4 sustituyentes es el que determina? El grupo R, porque el grupo R es diferente en cada aminoácido. Diferente. Y ahorita vamos a ver cómo se... Pues si ahí dice... ¿Cuál es el aminoácido más sencillo? Comienza con G,
luego L, luego I, luego C, I, N y A. Glicina, ¿ok? Ahí el carbono no es asimétrico, es un aminoácido realmente muy simple. Ahorita vamos a ver su estructura. Entonces, la estructura dicta la función. Y el grupo R es determinante para este asunto. Ya cambió. ¿Mande? Ya cambió solamente que. Ya cambió allá, pero aquí no quiere cambiar para nada. A ver, ¿alguien que esté de tu tamaño? ¿Tienes? Sí, ¿Estás grabando o qué? Sí. Vengan los dos aquí, Carlos. Pónganse uno frente al otro. Ok, así. Levante su mano derecha. Muy bien. Bájela. Mano izquierda. Esto es una imagen en espejo. Miren, están de la misma estatura. Sí. Ahí está. O sea, uno es forma L y otro es forma D. Tenemos dos formas. Ya, se pueden sentar. Sí. Son imágenes en espejo de estas moléculas. Los aminoácidos de las proteínas tienen ¿cuál de las dos formas? ¿L o D? L. L. ¿Sí? L. En vegetales y otros microorganismos hay otros aminoácidos D y algunos son problemáticos. Entonces, para fines prácticos, cuando diga aminoácido, ya no voy a decir el L aminoácido alfa, sino simplemente el aminoácido, pero sepan que es L aminoácido alfa. ¿Y por qué alfa, Bartolo? ¿Por qué aminoácido alfa? A ver, el primer carbono tiene un CO, ¿verdad? Y tiene un NH2 y tiene aquí hidrógeno. Y puede tener otro carbono y otro carbono, y entonces a cada uno de ellos le ponemos un subíndice. Alfa, beta, ¿qué sigue? Delta, y después Gamma. ¿cómo es la delta? Así. Y después Gamma. gamma. Hagan que aparezca gamma, por favor. Gamma. ¿Cómo se escribe la gamma? Este parece gamma, pero es como así, ¿verdad? Bueno, ustedes se le imaginarán. Hay un aminoácido muy famoso que se llama GABA. G-A-B-A. GABA. Es ácido gamma aminobutírico. Ácido gamma aminobutírico. Es un aminoácido. ¿Está dentro de los 20 aminoácidos? GABA. ¿Está o no? No. Porque este es un aminoácido gamma. Los que están en las proteínas son aminoácidos alfa, nada más. Lo primero que les dije, su compañera aquí estaba hablando, o sea, hay aminoácidos que están en las proteínas y otros que no están, tienen diversas funciones. Entonces el tema es amplísimo. Vamos a tratar de concentrarnos nada más en los aminoácidos de las proteínas. ¿Ok? Esa cosa se llama enantiómero, la imagen en espejo. O sea, ustedes dos son enantiómeros, uno L y otro D. ¿Ok? Los nombres de los aminoácidos. Pues tienen un nombre así completo, y tienen una abreviatura de 3 letras y tienen un símbolo. Hay diversas formas de organizarlos. Yo les puse esta, ¿no? Pero la clasificación de los aminoácidos, la verdad es que uno no les voy a pedir que se los aprendan así de memoria, pero sí, cosas claves de algunos de ellos sí son muy importantes. ¿Quién dijo amén? Muy bien. Miren, yo me aprendí algo en primer año de medicina. A lo mejor
mejores profesores y más queridos, del cual mantengo todavía una excelente relación, el doctor Solís de Bolivia. ¿Saconeta está en este grupo? No, está ¿Dónde avanzado. está? ¿Eh? Creo que. Ah, no, sí está. Aquí está, mira. Saconeta de Vinto, en Cochabamba. De ahí eres, ¿no? No. ¿De dónde eres entonces? Viví unos años ahí. Sí conoces Vinto, ¿no? Es como decir Montemorelos, pero en Bolivia, sí, Cochabamba. Él estudió ahí, de verdad, extraordinario profesor, Ahmed Solís, es neonatólogo. Bueno, él nos enseñó eso. ¿Qué significa eso? Te lo voy a decir en orden de tomar. Si ustedes se ponen a buscar ahí en internet cómo aprenderse los aminoácidos con diferentes mnemotecnias, pues usen la que quieran, ¿no? Entonces, ahí está con letra, algunos si se fijan, obviamente la letra corresponde a la primera letra del nombre, pero en otros casos, pues, por ejemplo, este que tiene la K es la letra que está más cerca de la L. Y así hay explicaciones para cada uno de ellos. Eso no es relevante. Siguiente. Otra clasificación. Está basada... ¿Ya cambió? Está basada en si se producen o no en el cuerpo en suficiente cantidad. Si no se produce en suficiente cantidad, decimos que el aminoácido es esencial que lo ingiramos. Es esencial para la alimentación. Tú debes ingerirlo, porque no lo vas a producir en suficiente cantidad. Y aquí, Eunice, tenemos de este lado los que son esenciales. ¿Cuántos son? 9. ¿Cómo que 11? Tus compañeros cuentan 9 y del otro lado 11. Pero a ver, histidina está repetido aquí o sea, entonces ¿qué onda? A mí me enseñaron que eran 10 y 10. Miren, les voy a decir la clave. Histidina en el adulto no requieres mucho, porque además como que le das la vueltecita por ahí. No requiere mucho. Entonces, en el adulto no es esencial, pero en el niño sí, y en las embarazadas también. Lo mismo pasa con arginina, que está allá, en niños y en embarazadas es esencial. Entonces, si pasamos arginina para acá, ¿cuántos serían? 10. 10 esenciales. A ver si los pueden ubicar ahí. ¿Cuántas letras hay ahí? 9. 9. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, esta no cuenta, la vamos a eliminar porque no hay ningún aminoácido que sea con U, ¿verdad? Y aquí le vamos a agregar una L que me faltó. Entonces los pueden ubicar. Y así fue como me aprendí los esenciales, que ya se me olvidaron, no me los pregunten. Pero, sí hay, por ejemplo, debes saber que la fenilalanina es esencial. Debes saber que metionina es esencial. No la vas a producir en suficiente cantidad en tu cuerpo. Tienes que ingerirlo a partir de la dieta. Entonces, esta es una clasificación. ¿Okay? Todas las clasificaciones son relativas, depende de cómo quieras organizar las cosas, así que eso no me preocupa que se aprendan las clasificaciones, más que nada es para que ustedes se den cuenta de forma global qué es lo que está pasando. ¿Ya cambió? Otra clasificación, podemos organizar a los 20 aminoácidos por su grupo R. Por ejemplo, algunos tienen la cadena lateral no polar. Se me hace que me salté una. ¿Sí? Ok. Dos grupos, otra vez. 9 y 11. Y estos son los que hacen contacto fácilmente con el agua y otros que no hacen contacto.
Entonces, mire, cuando uno empieza a ver, oye, hay aminoácidos que sí les gusta el agua, y si tú tienes una proteína con muchos aminoácidos que esté así disuelta en un medio acuoso, ¿en qué parte de la proteína van a estar esos aminoácidos? ¿En el centro o en la periferia? Los que son fáciles de contactar con el agua. La periferia. En la periferia, en la superficie. Pero si hablas de una membrana donde el interior de la membrana es hidrofóbico, A los laterales. los hidrofílicos van a estar afuera. Entonces depende cómo sea la estructura, pero hay que reconocer que depende de la capacidad del grupo R de hacer o no contacto con el agua. Tenemos otra clasificación que son dos grupos. La tercera clasificación, vamos a hablar de los grupos R otra vez, porque recuerden, este R es el mero, ¿no? ¿Cambió? Ok, cadena lateral no polar. ¿Qué significa no polar? Hemos hablado desde la primera clase que es no polar. Que no tiene una carga. Ok, los aminoácidos no tienen carga. Bueno, depende del pH que manejemos, pero cuando hablamos de polar es que una parte de la molécula tiene carga y otra Tiene otra carga. tiene carga positiva y otra carga negativa, como el agua, ¿verdad? El agua es un dipolo. Entonces, Mario Benjamín García Paniagua, no polar, ahí están 9. Polar, pero sin carga, polar sin carga. 6, ¿cuántos llevaríamos? 9 y 6, 15. Cadena lateral ácida, 2, entonces van 17. Y 3 básicos, 20. Ahí está. La clasificación que está en el libro de Harper te da más de 20, porque hay algunos que están en más de un grupo. ¿Okay? Ojo con eso. Sí. Entonces vamos a ver las estructuras bien rápido aquí de los aminoácidos, porque nos quedan 2 minutos. Ahí cuando tengan la oportunidad me avisan. Miren, estos son, el primero de ellos, ¿cuál es? A ver, ¿cómo se llama el primero? Glicina. ¿Tiene un carbono asimétrico, sí o no? No, es el único que no tiene. Porque dos sustituyentes en el carbono alfa son iguales. ¿Alcanzan a ver allá? Sí. H y H, pues sí, es igual. Sí. Todos los demás sí tienen carbono asimétrico o quiral. ¿Ya? Ahora sí no se te va a olvidar. Entonces tenemos glicina. Vean cómo lo que va a cambiar no es el grupo carboxilo, no es el grupo amino, ni siquiera es el hidrógeno, sino es lo demás, el grupo R. Alanina, ¿qué diferencia hay con glicina? En lugar de H, ¿qué tenemos? CH3. CH3, que es un grupo. CH3, grupo química de secundaria. Metilo, grupo metilo. Entonces, valina, vean cómo cambia con alanina. Tampoco les voy a pedir que se aprendan las estructuras, pero sí, oye, cuál es el más simple, cuáles son. Dentro de este grupo se llaman así no polares. No me gusta la palabra apolar, sino no polar, porque apolar suena como apolonio. Entonces, ahí están. ¿Cuántos son? Los 9. Ojo con las clasificaciones. ¿Hay alguien que se llama Apolonio? Ok. Noten que las clasificaciones se palman, ¿no? Por ejemplo, la metionina, ¿es esencial o no es esencial? La metionina. Sí. Es el único que tiene M, miren, ¿dónde están? Esto me enseñó mi profesor, estos son los esenciales. Metionina, ¿ok? Aquí tenemos los otros grupos. Ya le di como 2 veces y nada. Ahí están, me salté a los últimos. Cadenas ácidas, tenemos el ácido aspartico. Cuando está desprotonado es
el aspartato o el ácido glutámico, y cuando está desprotonado hablamos que es glutamato. ¿Han escuchado de glutamato? Sí, glutamato monosódico. Además de estar en las proteínas, es un neurotransmisor excitador. Y también lo ponen en el MSG, glutamato monosódico. ¿No han visto lo que le ponen a Para que coma como rico. saborizantes? Al comedor. Glutamato monosódico. Bueno, entonces, por favor, entiendan cómo están organizados los grupos. La clasificación que está en el libro es parecida a esta, pero le da otro enfoque, ¿no? Ya por lo menos 4 clasificaciones les estoy dando. Finalmente, los aminoácidos se juntan con el de al lado. Es como si ustedes se toman aquí de las manos, va a ser una cadenita. Ahí está la cadena de aminoácidos. Esos se llaman dipéptidos si son solo 2, tripéptido 3, oligopéptido, polipéptido, hasta hacer una proteína. Va creciendo. ¿Cómo se llama el enlace que hay entre ¿Cómo se llama el enlace que hay entre un aminoácido y el que está al lado? Enlace. ¿Qué está pasando? ¿Alguien está moviendo? Bueno, ese es el aminoácido 21. Pero ¿dónde está la figura que tenía? Se parecen mucho, solamente cambia un átomo de selenio. Bueno, cuando se juntan, se libera agua, y cuando quieres romper el enlace peptídico, ¿qué vas a necesitar? Para romper el enlace peptídico, ¿qué se necesita? ¿Sí estaba la figura o no? Me pareció verla. Bueno, ya vámonos.